Muy buenos días en Santiago, también en los Estados Unidos con Sebastián. Mi nombre es Fred Mazo, soy el productor global de conferencias para The Legal 500 y el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con un excelente panel, el cual estará discutiendo con todos nosotros a New Constitution for Chile, la nueva constitución para Chile y what companies expect from the constitutional change, qué pueden esperar las compañías de este cambio constitucional. Mientras Chile se prepara para someter su proyecto de constitución a referéndum este próximo 4 de septiembre, The Legal 500 y Bófil Escobar Silva reúne a Sebastián Edwards, economista experto en arbitraje internacional y director de la empresa Nicole, y director también de la empresa Nicole Duclos de la oficina de Nueva York y de Covington en Berlin, y Pepe Auth, experto electoral, junto con Sebastián Edwards, un gran conocedor de muchos de estos temas, y estaremos viendo con ellos el desarrollo de lo que posiblemente suceda con este cambio constitucional en el país. Los puntos de discusión están configurados para cubrir de la siguiente manera: ¿cuáles son las industrias que podrían enfrentar nuevas regulaciones y cómo se verán afectadas? ¿Cómo pueden las empresas prepararse para el nuevo marco constitucional y mitigar el riesgo potencial? Y ahora presentamos a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Jorge Bófil, socio de Bófil Escobar y Silva. Jorge Bófil es considerado uno de los mejores abogados litigantes de Chile. Ha representado a clientes ante tribunales chilenos y extranjeros, incluido en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, CIADI, del Banco Mundial en Washington, D.C. y la Cámara de Comercio Internacional. Su experiencia incluye el asesoramiento en la resolución extrajudicial de disputas y la realización de investigaciones corporativas internas a instancias de los propietarios o directorios de corporaciones. Contamos también con María Loreto Silva, socia de Bófil Escobar y Silva. La señora Silva ha enfocado su práctica profesional en mercados regulados, construcción y desarrollo de proyectos de infraestructura de alta complejidad. Se ha desempeñado en importantes cargos tanto en el sector público como en el privado. Durante las últimas 2 décadas, la señora Silva ha liderado debates sobre políticas y legislación en materia de concesiones de obras públicas, construcción, recursos naturales y servicios de agua potable. Nicole Duclos, socia en Covington and Berlin LLP, es socia en la práctica de arbitraje internacional en Nueva York, donde lidera la iniciativa de América Latina. Enfoca su práctica en arbitraje comercial y de inversión internacional, así como en litigio transnacional, con énfasis en América Latina. Nicole ha actuado como abogada y asesora en docenas de arbitrajes internacionales ad hoc e institucionales llevados a cabo en numerosas jurisdicciones y sujeto a una amplia variedad de leyes vigentes y normas procesales. La experiencia de Nicole abarca construcción, energía, minería y fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, entre otras industrias. Nicole en este momento está altamente calificada por publicaciones legales internacionales y de América Latina en arbitraje internacional y se sienta regularmente como árbitro. Pepe Auth, experto electoral, es licenciado en Ciencias Pecuarias y Veterinaria, máster en Sociología y Política Independiente. Pepe fue miembro fundador del Partido por la Democracia, PPD, y fue vicepresidente, secretario general y finalmente presidente entre 2008 y 2009. Fue embajador de Chile ante el Reino Unido de Suecia de 2002 a 2004. También fue asesor del Ministerio, la Secretaría General de la Presidencia, y asimismo Pepe fue director del programa de estudios electorales de la Fundación Chile 21, consultor del Instituto Nacional Democrático, socio director de Ítaca Consultores y luego de Autente Consultores, desarrollando asesorías en identidad pública y estrategias de comunicación a empresas, comercio, asociaciones y representantes políticos. También fue jefe del equipo asesor de la bancada de diputados del Partido por la Democracia y fue electo diputado de la República en 2013 en Santiago, diputado que tuvo la mayor cantidad de votos y fue reelecto en 2017. También ha sido 2 veces jefe de la bancada de diputados del PPD y en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2017 fue electo diputado por el Distrito
8, región metropolitana de Santiago. Y la región metropolitana de Santiago como independiente en el periodo 2018. Y tenemos también a Santiago Edwards, quien nos acompaña el día de hoy, un excelente conocedor de todos estos temas y a quien en estos momentos también le daremos la pauta más adelante. Por el momento, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Jorge Bofill para que continúe la discusión. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Fred. Quiero aprovechar el pase para agradecerte a ti, en nombre de Legal 500, el trabajo que han hecho para organizar este webinar, que hasta ahora ha sido impecable. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y también a quienes están asistiendo hoy día al webinar. Desde hace un par de años, la discusión en torno a una nueva constitución para Chile se ha tomado en la agenda pública. En todo caso, una observación más detenida y con una perspectiva un poco más amplia permite postular que ella es parte de un proceso que comenzó antes de octubre de 2019. En Bofill Escobar Silva venimos estudiando desde hace varios años los profundos cambios que en todo orden de cosas han ocurrido a nivel legislativo, judicial y reglamentario, y también en la aplicación de sus facultades por las autoridades. De hecho, el fenómeno de lo que hemos denominado nuevos conflictos ha sido materia de otros eventos organizados por nuestro estudio, dada la importancia que esta evolución del ambiente social, económico y normativo tiene para el desarrollo de negocios. Aún así, es indudable que la intensidad de la discusión y del seguimiento del proceso constitucional ha alcanzado un nuevo énfasis a partir de la entrega por parte de la Convención Constituyente de su propuesta de nueva Constitución para Chile. Esa discusión pública, académica, política, ha conducido también a que al día de hoy exista un amplio consenso en cuanto a que en cualquiera de los escenarios posibles, es decir, ocurra lo que ocurra en el plebiscito del 4 de septiembre, estaremos muy lejos de constituir o de estar en el punto final de esta evolución y de esta discusión. Ello es así porque, por un lado, parece un dato dado que la Constitución de 1980, con independencia de quién la haya firmado cuándo, carece ante la ciudadanía de la legitimidad que una ley fundamental requiere para constituir eso, es decir, el que se trate de la ley máxima que ordene el funcionamiento institucional de un país y de la sociedad que lo constituye. De hecho, el ampliamente mayoritario resultado del plebiscito del año 2020 se lo dio a entender, y todas las encuestas del último tiempo lo han confirmado. Por otro lado, ni el simple apruebo ni el simple rechazo ofrecen hoy la estabilidad que supone contar con un texto constitucional legitimado ante la ciudadanía. Tanto es así que muchos de los partidarios de aprobar la propuesta han planteado públicamente la necesidad de reformarla bajo el eslogan de apruebo para reformar. No es distinta la situación en el evento de que se imponga la opción por el rechazo, al extremo de que la iniciativa parlamentaria, que apunta a facilitar las reformas a la Constitución vigente para generar un nuevo proceso, ha convocado creciente apoyo en el oficialismo y en la oposición, abriendo el camino hacia lo que se ha denominado la tercera vía. Pero incluso si el apruebo se impusiera pura y simplemente, la discusión política y jurídica continuará. Y no será fácil ni tendrá allanado el camino. Ello es así porque la aprobación de la propuesta de la Convención Constituyente exigiría la discusión de decenas de proyectos de ley en materias extraordinariamente complejas. Y permítanme mencionar un solo ejemplo que suena propio de nosotros los abogados, pero que está en la base de cualquier constitución política, porque se trata de la regulación de un poder. De acuerdo con los artículos 307 y 309 de la propuesta, en Chile existirían en el futuro nada menos que 12 sistemas jurídicos distintos. Lo que la Constitución o la propuesta denomina el Sistema Nacional de Justicia en reemplazo del Poder Judicial, y permítanme comentar aquí que eso en sí mismo es un problema mayor para la democracia. O sea, nuestro Sistema Nacional de Justicia más un sistema jurídico para cada uno de los pueblos o naciones indígenas que la misma propuesta recoge. Y aquí es importante ser precisos porque ella no habla de sistemas judiciales, sino de sistemas jurídicos.
es decir, de sistemas que incluyen no solo la forma de resolver conflictos en cada uno de ellos, sino también sus normas sustantivas. De hecho, la propuesta dice que una ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Entonces, en el escenario de que gane la prueba, la tarea seguiría siendo titánica, en este caso para el Congreso. Y aquí surgen muchas preguntas. ¿Cómo será y qué contendrá cada uno de esos sistemas jurídicos, considerando especialmente que los de los pueblos y naciones indígenas no son sistemas escritos? El mandato de la propuesta es que todos ellos, los 12, deben coexistir en un plano de igualdad y coordinadamente, todo lo cual queda entregado a la ley. De hecho, la propuesta nada dice acerca del sistema aplicable, ni en qué casos y circunstancias cuando surja un conflicto entre un ciudadano chileno sometido al Sistema Nacional de Justicia y un miembro de un pueblo indígena, o bien entre personas de distintos pueblos indígenas. Y este es solo uno de muchos encargos que recibiría el Congreso Nacional. Bueno, de todo ello nos van a hablar hoy nuestros invitados, a partir de sus respectivos puntos de vista y especialidades. María Loreto Silva será quien modere esa discusión. En paralelo, estamos viviendo en un mundo que no nos ha dado tregua en los últimos años. En lo que hoy es un cliché, pero que es imposible no incluir en el análisis, el COVID-19 no solo nos trajo problemas sanitarios para los cuales nadie pareció estar preparado, sino también profundas consecuencias sociales, económicas y jurídicas, refrescando nuestra memoria y conciencia en cuanto a que en este mundo globalizado no existe tal cosa como cerrar las fronteras para enfrentar los contagios. Y no me refiero solo a los contagios virales. Los fenómenos sociales y económicos que hoy ocurren al otro lado del mundo tienen directo impacto en todo el globo, con problemas en las cadenas de producción y suministro, desequilibrios en los mercados, inflación creciente, movimientos migratorios masivos, etc. Como si todo eso no fuera suficiente, la invasión rusa a Ucrania profundizó los desafíos que enfrentan la economía y la política mundial, agregando una gran cantidad de combustible a esta situación. Es difícil observar este estado de cosas sin preocupación. Y en este sentido me atrevo a adelantar un par de preguntas a nuestros invitados, aprovechándome de ser quien hace la introducción. ¿Cómo creen ustedes que el país, comenzando por sus máximas autoridades, debieran enfrentar todos estos desafíos simultáneos? Por otro lado, ¿cómo y cuánto creen que esta situación actual, mundial y doméstica, influye e influirá en la toma de decisiones de las empresas? Y haciendo mía una frase ajena, pero que la comparto naturalmente. ¿Estarían de acuerdo ustedes con la aseveración de que en este mundo lo único garantizado es la incertidumbre? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos nuevamente. Y dejo este webinar en manos de Loreto junto a Nicole, Sebastián y Pepe. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos y todas. Muy buenos días, buenas tardes, porque estamos conversando desde distintas partes del mundo. Y antes de partir, me gustaría complementar las presentaciones que se hicieron de Nicole, Pepe y Sebastián. Ellos comparten un común denominador, más allá de su tremenda trayectoria y experiencia, son todos reputados en sus áreas de expertise. Ellos tres son chilenos. La Nicole estudió en Chile, Derecho en la Universidad Católica, Sebastián estudió Economía en la Universidad de Chile y Pepe también estudió en Chile y vive en nuestro país. Ello le permite tener una mirada, creo, no solamente desde la perspectiva internacional, de cómo nos ven de afuera, cómo analizan desde fuera de Chile este proceso, sino que también entender y comprender mejor lo que pasa en Chile y por lo tanto su opinión es aún más valiosa. Me gustaría partir este debate, esta discusión, dándole la palabra a Sebastián. Sebastián ha estado muy inmerso en el proceso constituyente. Yo creo que sabe más que nada, o más que muchas personas en Chile sobre este proceso. Cuando conversamos, incluso cita los artículos del proyecto de constitución. Y bueno, tiene una opinión muy informada, ha estado muy activo en la discusión. Y bueno, me encantaría que tú, Sebastián, partieras contándonos sobre cómo ves tú este proceso,
¿Cómo lo ves desde la perspectiva internacional? ¿Cómo esto puede impactar en las decisiones de inversión? ¿Esto impacta o no impacta? Bueno, te doy la palabra. Gracias, Loreto. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar en esta conversación. Y cuando lo organizamos, una de las cosas que vimos es en qué orden íbamos a hablar y cuáles eran los temas más importantes para los clientes, las empresas. Y una de las cosas que me quedé pensando una vez que tuvimos una de nuestras reuniones anteriores era qué se puede decir, sobre todo en una audiencia mayoritariamente de abogados, abogadas y empresarios chilenos, que no se diga todos los días. Este es un país que lleva 1 año y 4 semanas, o 1 año y 3 semanas, 1 año y 2 semanas de hecho, pensando casi exclusivamente sobre la Constitución y sobre el proceso constituyente. Y se han dicho tantas cosas, y los diarios y las redes sociales están repletas, así que ¿qué puede decir uno que no sea lo mismo de siempre? Y ese fue el desafío, y lo que voy a querer hacer es contestar obviamente las preguntas que se han hecho, las que hizo Loreto, las que hizo Jorge, tratar de lanzar la conversación, pero empezar con una base doctrinaria. ¿De dónde viene la idea o las ideas sobre las cuales descansa este proyecto que se va a decidir si se aprueba o se rechaza, pero como decía Jorge Bofill, cualquiera sea la solución, es solo el comienzo de un proceso mucho más largo, y un proceso que va a ser muy engorroso, y parte de las decisiones que han tomado sobre el apruebo o el rechazo muchas personas tiene que ver con ese carácter de una transición compleja, costosa, llena de incertidumbre en relación a hacerlo de una manera diferente y un poco mejor. ¿Cuáles son las características que tiene esta Constitución cuando uno la lee en forma general y cuáles son sus bases doctrinarias? La primera es que es una Constitución que tiene un catálogo larguísimo de derechos. Y en ese sentido hay gente que ha dicho, y se han comparado el número de derechos que tiene la Constitución propuesta en Chile con otras constituciones, y se ha planteado, ha habido controversia, y voy a volver sobre eso, se ha dicho es la que tiene más derechos en la historia de la humanidad. Bueno, eso puede ser que sí, puede ser que no. La doctrina, la base de eso viene del año 1941 y del presidente Roosevelt. Y este es el mejor libro, creo yo, sin ser abogado, sobre ese tema, que se llama The Second Bill of Rights, del muy famoso y muy prolífico abogado, profesor de la Universidad de Harvard, que estaba en Chicago, se fue a Harvard, mala movida, pero llamado Cass Sunstein. Y aquí lo que explica Sunstein es cómo en el año 41 el presidente Roosevelt hace un discurso muy famoso que se llama el discurso de las 4 libertades. Y dice Roosevelt, esto es el año 41, antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Recuerden ustedes que es diciembre del 41 cuando se produce el ataque a Pearl Harbor en Hawái, y Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Y curiosamente, cosa que casi nadie sabe, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos no estaba seguro si iba a entrar en la guerra por los dos lados, pero Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Y antes de eso, dice Roosevelt en este famoso discurso de la que lo que busca él es la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de las necesidades, freedom of want. Y de ahí vienen todas estas derechos sociales. Y finalmente la libertad del miedo, que también tiene que ver con los derechos sociales. Y el año 44 plantea su lista de lo que llama él el Second Bill of Rights, la segunda declaración de derechos. Porque Estados Unidos tiene en sus 10 primeras reformas constitucionales, los 10 amendments, la lista de derechos federales, que son derechos políticos, o los que se llaman a veces derechos negativos. Todos empiezan con no, lo que no puede hacer el Estado. El Estado no puede suprimir el free speech, la libertad de expresión. Esa es la enmienda número 1. La enmienda número 2, el Estado no puede prohibirle a los privados tener armas. Esa es la gran controversia que nos ha producido estas matanzas horribles en nuestro país. Así, esa es la primera Bill of Rights. Y lo que quiere entonces Roosevelt es esta segunda Bill of Rights,
que tiene todos los derechos que tiene Chile, e incluso otros. Por ejemplo, uno de los derechos que está aquí es el derecho a la vestimenta. ¿Ya? Estoy leyendo aquí lo que presenta el 11 de enero del año 44 el presidente Roosevelt, que es el derecho a la vivienda, derecho a la recreación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a las pensiones, derecho a la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y plantea él esta cuestión y es rechazada por el Congreso. Y Estados Unidos hoy día no tiene ninguno de estos derechos en su Constitución Federal. Y ha habido en las páginas del Mercurio, aquellos de ustedes que están en Chile, en los últimos días un debate entre mi amigo el economista Klaus Schwinheber y un constitucionalista chileno que enseña, creo que en New Jersey, en alguna parte de New Jersey, sobre cuántos derechos constitucionales tiene Estados Unidos. Y el economista dijo 37, y correctamente el abogado dijo ninguno. Lo que sí tiene, obviamente, y esto Nicole sabe mucho más, y los abogados, Loreto, Jorge y los otros socios del estudio, saben mucho mejor que yo, el entramado constitucional de Estados Unidos, y esto conecta con lo que decía Jorge, está formado por 3 pilares. Un pilar es la Constitución Federal, un segundo pilar son las decisiones de las Cortes Federales que van armando un precedente constitucional. Eso se llama revisión judicial, y empieza en el año 1804 con un caso muy importante, el Marbury Case. Pero tercero están las constituciones de los estados. Y este libro es otro libro bien interesante que se llama Looking for Rights in All the Wrong Places, que es un libro de una profesora, una graduada de la Universidad de Yale, que es su tesis del doctorado en Derecho, después de haber sacado su título de abogado, en que dice todos los derechos están en las constituciones estaduales y no en los derechos sociales y no en la Constitución Federal. Pero este impulso a tener todos estos derechos tiene toda esa tradición antigua. Y esto yo creo que es importante para entender de qué animal estamos hablando. No es algo inventado por Evo Morales ni por Hugo Chávez. La segunda cuestión que tiene esta Constitución, y en esto voy a ser muy breve, doctrinario, es la idea de una democracia más o menos directa. Y eso tiene que ver con que se pueda presentar proyectos de ley desde la ciudadanía. Yo vivo hace 40 años en un estado con proposiciones y proyectos de ley directos acá en California. Y y he sido el promotor legal, porque tienen que presentar los 2 ciudadanos de una de las propuestas legales que perdimos. Hicimos una propuesta cuando yo era asesor del gobernador Schwarzenegger. Hicimos una propuesta sobre el tema del presupuesto del Estado y hubo un referendo. Cada 2 años, cuando hay votación, se votan todas estas, se llaman propuestas, propositions, y perdimos. El problema con esta, muy brevemente, con esta democracia directa, es que se van pasando leyes y legislaciones que son contradictorias entre sí, o que por lo menos tienen efectos colaterales que nunca se han pensado en forma muy clara. Por ejemplo, simultáneamente se pasó una propuesta en un año en que restringía la posibilidad de gastar del gobierno, y al mismo tiempo se pasó una legislación que era la tercera en la vencida, 3 strikes and you are out, que significaba que había que meter preso a un montón de gente que se robaba un chicle por tercera vez. El tercer chicle que te robabas, preso, y no podían dejarte libre. Y eso significó que hubo que construir un montón de cárceles y contratar un montón de gendarmes. Pero habíamos dicho que íbamos a reducir el gasto. Por tanto, ¿qué es lo que pasó? Terminó con mucho menos gasto el sistema educativo, porque la propuesta que habíamos hecho, y esta discusión legislativa que se produce en el Congreso, donde estuvo Pepe Out y qué sé yo, no se puede producir si tú tienes estas cuestiones directas. Y el tercer pilar es la plurinacionalidad, y eso viene de un intelectual neomarxista, educado en México, de nacionalidad boliviana, llamado Álvaro García Linera, que habla, que es marxismo moderno, pero marxismo al fin, habla de un sistema único, estatal, plurinacional, en que va creciendo en toda América Latina, y que mientras los pueblos originarios no tengan sus derechos, no va a poder, y no recuperen sus derechos, no van a poder, no va a haber democracia en América Latina.
Y estas son las bases doctrinarias y que resultan con todos estos artículos y con todas estas contradicciones y toda esta necesidad luego de implementarlas de las que hablaba Jorge Bosch. ¿Cuál es el peligro que yo veo para las empresas? Y aquí voy a volver nuevamente a lo que yo conozco, que es economía y Estados Unidos. Y voy a hacer, lo voy a dar con un pequeñísimo, breve, y entiendo, Roberto, que se me está acabando el tiempo, breve análisis histórico. Una de las grandes controversias legales y constitucionales en este momento en Estados Unidos, muy, muy, muy seria, es el tema del aborto. Y en el tema del aborto se ha discutido mucho que uno de los miembros nuevos de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, cuando se hizo la sesión para ver si lo iba a aprobar o no iba a aprobar el Senado, le preguntaron de qué decisión iba a tomar con respecto del aborto. Y dijo que era cosa juzgada y ahora participó en el fallo que restringe el aborto y eso ha sido muy controversial. Pero lo que más habló Kavanaugh, porque yo lo vi completo, es fascinante en los hearings, de lo que más habló fue de el Estado administrativo y cómo de a poco, a través de decisiones del Estado, se han ido violando la Constitución y se ha ido produciendo una serie de reglamentos y decretos que han reducido el ámbito de participación de los privados, de administrative state. Y acaba de haber una decisión de la Corte Suprema que le reduce, y esto es importante para una de las actividades que hace Loreto en el ámbito minero, reduce el rol del regulador medioambiental para determinar cuestiones del medio ambiente. Tiene que pasar por el Congreso. Por tanto, yo creo que una de las cosas que va a pasar en esta Constitución y que va a afectar especialmente a las compañías que tienen mineras de uso de agua o que están ubicadas en cualquiera de los territorios autónomos, lo que va a pasar es que va a haber un enorme crecimiento del Estado administrativo y las compañías y los entes regulatorios van a tener un rol cada vez mayor. Y si ustedes piensan que lo que ha pasado con las ISAPRES y con cómo la superintendencia de ISAPRES ha ido apretando y básicamente las ha asfixiado, y que ustedes piensan que la superintendencia de AFP también no ha sido lo suficientemente flexible, no han visto nada todavía, porque se van a crear 5, 6, 7, ya no recuerdo el número, 10 nuevos entes regulatorios que se dice van a ser independientes tipo Banco Central, pero que van a empezar a regular y a pasar administrativamente cuestiones que debieran ser parte de la discusión democrática, y esto va a afectar, como decía, como la pregunta de las industrias, todo lo que tenga que ver con minería, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente medido de cualquier manera, y todo lo que tenga que ver con los territorios indígenas. Última cosa, y termino, prometo, recuerden que cuando se habló de agua en la convención y desalinización, una de las convencionales más comprometida con el tema medioambiental, el problema de la desalinización es que hay que hacer algo con la sal. Y la sal hay que devolverla al mar. Y si devolvemos la sal al mar, te van a morir unos picorochos o algunas cosas, y por lo tanto tampoco podemos desalinizar. Porque mientras no sepamos cuál es la tolerancia de la cantidad de sal que se pueda devolver al mar, no podemos hacerlo. Y en Chile se está usando una técnica israelí, dijo Cristina Dorador, que no corresponde al caso chileno. Por tanto, eso va a haber un regulador de las aguas que va a decir, no se puede desalinizar, mientras no sepamos si acaso el Picoroco de Antofagasta o el de Vallenar puede aceptar esta sal que se va a devolver o no. Esa es mi preocupación. Derechos amplios, que me parece bien, pero con un Estado administrativo, lo que acá se ha llamado el Administrative State, que va a empezar a tomar decisiones que van a empezar a reducir el ámbito de los negocios y van a afectar contratos ya existentes. Y ahí es donde entran, obviamente, estudios de abogados como los que representan Loreto y Jorge y Nicole y otros, que van a tener que empezar, que ir a cortes internacionales o a los 12 sistemas de los cuales hablaba Jorge. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Pepe, me gustaría
que tú nos pudieras comentar o dar tu visión en cuanto a las causas, las razones. ¿Por qué se generó este proceso de cambio en Chile? Que, como decía Jorge anteriormente, es un proceso paulatino que no solamente se refleja en este cambio constitucional, sino que ha venido pasando a lo largo de por lo menos 10 años atrás. Se dice que esta constitución, este proyecto de constitución, podría alterar el equilibrio entre los poderes del Estado, que podría cambiar su forma de interacción y que, en definitiva, esto va a impactar fuertemente nuestra cultura de toma de decisiones en Chile. Este es un tema muy importante de entender para tener éxito en los negocios. Es fundamental no solamente entender lo que pasa con el modelo jurídico, sino que también los aspectos económicos, políticos y culturales del lugar donde se desarrollan los negocios. Y por lo tanto, yo creo que para entender adecuadamente este proceso, tenemos que conocer las razones, qué lo inspiró, más allá de los aspectos doctrinarios, por qué estamos frente a este proceso de cambio y si esto efectivamente, esta modificación efectivamente van a alterar el equilibrio de los poderes del Estado y qué efectos puede producir ello en el desarrollo de los negocios. Bueno, la respuesta a la pregunta de Loreto obviamente depende del resultado de la elección. Pero quiero irme al origen, porque el proceso constituyente, la respuesta es la salida que inventó la política a una crisis social. Y es una especie de sucedáneo, porque en verdad en la crisis social no estaba la demanda de nueva constitución, pero una manera de condensar simbólicamente el conjunto de demandas en la idea de que una constitución pudiera resolverla. Pero en la práctica es como tirar la pelota al córner, como dicen en el fútbol. Pero ¿cuál es el origen de la crisis? Porque se acostumbra a creer que las crisis sociales, los estallidos, las revoluciones, las sublevaciones, en fin, ocurren cuando los países van para abajo, cuando la situación de pobreza es insostenible. Y la verdad es que si uno estudia y correlaciona el desarrollo de los países, la situación de desarrollo de los países con las manifestaciones de crisis social, se da cuenta que ocurren justamente en situaciones como la chilena. Es decir, luego de un acelerado crecimiento que produjo un acelerado crecimiento de las expectativas, se produce una ralentización de ese crecimiento, es decir, una desaceleración. Chile creció aceleradamente por 2 décadas y en la última década la tasa de crecimiento empezó a decaer, la manera de crecer empezó a mostrar signos de agotamiento y además hubo un desfase muy brutal entre el desarrollo económico y el desarrollo social, es decir, la integración social. Chile siguió siendo el país segregado, clasista, que era antes de ese desarrollo económico. Entonces la crisis es, en primer lugar, una crisis entre expectativas que siguieron creciendo a la misma velocidad y una capacidad de satisfacer esas expectativas que decrecía. Y por supuesto ahí se produce un desajuste muy grande. Y esa, a mi juicio, es la explicación principal de la crisis. Ahora, la convención y Boric, digámoslo, el gobierno de Boric, son hijos e hijas del estallido, sin duda. Sin el estallido no se explicaría ni la convención y sus características, y tampoco el gobierno de Boric y su programa. Pero la convención es de alguna manera una foto movida de la sociedad. Movida porque, bueno, se tomó poco después del estallido, cuando todavía estaban las réplicas del terremoto social, y porque la cámara o el fotógrafo estaba también con la cámara moviéndose, porque primero cambió las reglas, es decir, estableció la posibilidad de que independientes se convirtieran en partidos políticos por un día, el día de la elección. Y allí hubo una especie de fraude publicitario, porque 4 de cada 10 chilenos votó contra los partidos por una lista independiente, pero en verdad esas listas independientes eran nuevos partidos, eran partidos muy definidos
y claramente situados en la izquierda del espectro político. Sin embargo, se dice que Chile cambió, ¿no es cierto?, después del estallido. Bueno, uno podría decir que Chile volvió a cambiar, porque el Chile de hoy no es el Chile post-estallido. En la sociedad chilena, bueno, en todas las sociedades, conviven en tensión la demanda de orden y la demanda de cambio. Es evidente que la demanda de cambio con el estallido se puso muy por delante de la demanda de orden, pero en la medida que la demanda de cambio avanzó vertiginosamente, y además en el contexto internacional que decía Sebastián y los demás, obviamente la incertidumbre fue ganando terreno y la demanda de orden fue avanzando al punto de que solo 6 meses después de una elección de convencionales que estableció con lejos más de 2/3 para la izquierda extrema, que puso a la derecha en el 20,6% del electorado, solo 6 meses después hubo una elección parlamentaria y presidencial donde la derecha en primera vuelta obtuvo 40% de los votos, 37% al Parlamento y 34% de los votos en segunda vuelta. Es decir, del 20% en la convención al 44% 6 meses después. Y en verdad, eso es lo que muestra la provisoriedad de la fotografía que produjo a esa convención. Y eso explica que hoy día el rechazo esté tan por encima de la voluntad de aprobar en la sociedad chilena, porque la propuesta de la convención es la propuesta de octubre, y la sociedad chilena está en marzo, es decir, demanda cuestiones que la convención no satisface, demanda orden, demanda crecimiento, demanda progreso. Fíjense ustedes que esta consigna emblemática del estallido, que fue, no son 30 pesos, son 30 años, revelaban en ese instante, y todas las encuestas lo mostraban, una valoración muy baja del pasado, de los gobiernos pasados, de la Concertación y Piñera, en fin, de los 30 años, que son los 30 años más virtuosos en materia de crecimiento y progreso en Chile. Bueno, medido con los mismos parámetros, hoy ha habido una revalorización gigantesca. Porque claro, frente a un presente complejo, digámoslo eufemísticamente, un futuro incierto, evidentemente el pasado empieza a ser visto con mejores ojos, porque bueno, en el pasado teníamos la seguridad de estar mejor mañana que ayer. Hoy día, y esto es nuevo en la sociedad chilena, yo diría que por primera vez hay una generación que no tiene seguridad de que va a estar mejor que la generación que lo precede. Nosotros veníamos en una secuencia donde cada generación tenía la certeza de que iba a vivir mejor que la generación precedente. Yo diría que esa tendencia por primera vez está puesta en cuestión y más bien tienen la convicción inversa. Imagínense ustedes que Gabriel Boric, entre paréntesis, se dice poco, es el presidente con menos respaldo propio a su programa y a su liderazgo de toda la historia de Chile. Nunca alguien cuyo programa había sido votado por solo 25,8% de los chilenos se había convertido luego en presidente. Lo que pasa es que tuvo a Kast, que estaba situado en el otro extremo del arco político como rival, y parte de la gente votó contra Kast. Y segundo, él orientó su campaña de segunda vuelta naturalmente hacia la gradualidad, hacia el entroncamiento con la Concertación, hacia hacerse cargo de la demanda de orden. Pero imagínense ustedes que Gabriel Boric, en lugar de hacer eso, hubiera enarbolado en la campaña de segunda vuelta la plurinacionalidad, los sistemas de justicia diferenciados, la eliminación del estado de emergencia por grave alteración del orden público, la obligación del ok
por parte de los pueblos originarios para los proyectos de desarrollo que pasaran por su territorio, el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones, en fin, evidentemente el resultado habría sido distinto. Y es por esa razón que es muy previsible que el resultado vaya a ser distinto, porque la propuesta de la convención está corrida kilómetros a la izquierda del sentido común mayoritario de la sociedad. No estoy diciendo con eso de que esté garantizado un resultado. Nunca en unas elecciones binarias los resultados están garantizados, particularmente por una característica que tiene esta elección respecto de otras. Es que ustedes se remontan a la elección de segunda vuelta entre Boric y Kast. Había un foso con pirañas o cocodrilos que separaba votar por Boric o votar por Kast. Y se remontan al plebiscito de octubre de 2020, había un foso entre votar apruebo y votar rechazo. ¿Para qué decir si se remontan al plebiscito del 88? Había un foso entre votar apruebo y votar rechazo. Bueno, hoy día hay un puente, no hay un foso. Y hay gente que pasa de ida y vuelta entre aprobar para luego corregir, como acostumbramos a decir los chilenos, después arreglamos la carga en el camino, o rechazar para darse una segunda oportunidad de una nueva constitución. Es decir, la distancia entre una y otra opción es muy mínima. Y cuando las distancias son mínimas, las incidencias de las campañas son mucho más relevantes. Porque no se trata solo de movilizar a los propios, sino de convencer, de inclinar en la dirección inversa a quienes están votando rechazo o a quienes están votando apruebo. Y por lo tanto, si bien es cierto, si la elección fuera este domingo, el triunfo del rechazo está garantizado y ampliamente, hay incertidumbre. Ahora, hay una incertidumbre adicional, porque cualquiera sea el resultado, como decía Sebastián y Jorge, el proceso continúa. Y el proceso continúa primero porque la Constitución es verso, es decir, es poesía, y solo se convierte en acción cuando se traduce en prosa, y la prosa son las leyes y las políticas públicas y las nuevas instituciones. Y evidentemente, muchas de las instituciones, muchas de las improntas legales que obligaría a la Constitución, no tienen mayoría en el Congreso. Es muy posible que se produjera un impasse institucional entre un Congreso que no quiere llevar a ley determinadas orientaciones definidas por la Constitución, particularmente si el resultado ha sido estrecho, y la verdad es que si gana el apruebo, lo va a ganar por nariz. La verdad es que aquí estamos frente a una situación en que hay probabilidad de que se amplíe la ventaja. Hoy día, básicamente, todas las encuestas, las mismas que acertaron bastante en Boris Kast y en el resultado del plebiscito del 2020, anuncian en términos válidos un 55-45, ¿ah? Que es 1 millón de votos de diferencia. Y eso porque, fíjense ustedes que Boric en segunda vuelta sumó un 30% adicional. Y bastaría entonces que 1 de cada 4 de los que se sumaron a Boric contra Kast en segunda vuelta opte por el rechazo para que el rechazo se imponga. Si ustedes le agregan, aritméticamente en realidad 1 de cada 5, pero si ustedes le agregan que se va a incorporar por efecto del voto obligatorio y por el retroceso de la pandemia a lo menos 1 millón de personas, es decir, vamos a superar los 9 millones de votantes. Y ese 1 millón de personas se quedó en la casa después del estallido y no fue a votar para iniciar el proceso de nueva constitución. Y luego volvió a quedarse en la casa cuando se trataba de una disyuntiva entre Boric y Kast. La probabilidad de que ese voto, de que ese votante sea, comillas, progresista, es más baja a que sea un voto conservador. Es decir, esas personas, y las encuestas lo ratifican, en ese segmento en el que no votó,
el rechazo gana 2-1 al apruebo. ¿Por qué? Porque es muy improbable, porque el tipo que no fue a votar en el plebiscito del 2020 porque no le atrajo, no le removió las hormonas, ni el corazón, ni la cabeza, el estallido social. Y que luego no fue a votar por Boris contra Kass en una cuestión ética, una disyuntiva civilizatoria, casi, que tampoco se motivó. La verdad es que es un votante más movido por el miedo, la preocupación por el futuro, que por la esperanza en el cambio. Y por lo tanto, en ese segmento, en ese millón de votos adicional, hay otros 200.000 votos por lo menos de ventaja en favor del rechazo. Y por lo tanto, yo diría que lo más probable es que tengamos que discutir el 5 de septiembre el reinicio de un proceso constituyente. Y no es por nada que el presidente además desdramatizó el resultado de la elección, porque toda la estrategia del apruebo consistía en poner a los chilenos entre la espada y la pared y decirles, mire, usted tiene que elegir entre la constitución de Pinochet, que es una caricatura, pero las caricaturas funcionan en campaña, entre la constitución de Pinochet y la propuesta de la convención. Puede que no le guste mucho, pero esta otra es del pasado, le gusta menos. Bueno, el presidente, mirando las cifras, decidió tumbar ese argumento, quitarle hierro a la elección, disminuir el dramatismo, diciendo que, en verdad, de lo que se trata es de elegir entre la propuesta de esta convención y la propuesta de la convención que viene. Y las propuestas de las que vienen siempre pueden ser mejores que las que están. Si a mí no me gusta la que está, bueno, puedo tener esperanza que me guste la que viene. El presidente, a mi juicio, de manera equivocada, apostó a la lata, al aburrimiento, a la resignación. Y la resignación no moviliza muchos electores, porque además, consiguientemente, reduce el entusiasmo de la propuesta, porque lo que es claro hoy día es que tú tienes poco más del 10% solamente, 11% en unas encuestas, 12, 9, que dice estar de acuerdo con la propuesta de la convención. Por supuesto, el apruebo marca mucho más, pero es un apruebo con objeción. Es un apruebo porque, bueno, porque no le gusta la actual o porque no cree en la voluntad reformadora de la derecha, en fin. Pero el arco mayoritario, más del 70% de los chilenos, se sitúa entre el aprobar para reformar y el rechazar para darse una segunda oportunidad de tener una mejor nueva constitución. Y eso es lo que a mi juicio va a definir el futuro de Chile, porque Gabriel Boric, pónganse en los zapatos de él, sabía perfectamente que él había conseguido el 56% de los votos en segunda vuelta, pero que tenía un 30%, es decir, 6 de cada 10 de sus votantes, lo prefirió de manera provisoria. Y ese era un apoyo provisorio y frágil. De hecho, tan provisorio y frágil que se derrumbó a menos de 30 días de la elección, cosa que no había ocurrido jamás. Pero eso tiene su explicación en que ese apoyo era frágil y provisorio. Y él tenía entonces la opción de, a los 6 meses de su mandato, convertir ese apoyo frágil y provisorio en un apoyo sólido, a través de una constitución aprobable por el 60 o 65% de los chilenos. Pero la convención no jugó a favor de ese objetivo. Al revés, produjo una constitución que no es aprobable por la mayoría de los chilenos. Y si lo fuera, sería por décimas de diferencia. Y por lo tanto, a Gabriel Boric, presidente de Chile, se le va a presentar una segunda oportunidad de liderar un proceso que culmine en una constitución de consenso, como dijo el expresidente Lagos. Y imagínense ustedes que al año de su mandato, si es que esto ocurre en 6 meses más, porque el discurso del presidente que dice 1 año y medio más va a cambiar el día de la elección, porque ningún presidente querrá prolongar la incertidumbre durante 1 año y medio, y obviamente va a consensuar un mecanismo que
en 6 meses termine de resolver el diferendo constitucional, y por supuesto no partiendo de cero, sino partiendo de la constitución rechazada, que tiene algunos aspectos que son avances civilizatorios y adaptativos al mundo moderno, y también la propuesta que está en el Congreso que hizo la presidenta Bachelet después de un diálogo ciudadano donde participaron más de 250.000 personas. Es decir, no se va a partir de cero, y al presidente le va a interesar que en marzo próximo plebiscitemos la nueva constitución. Yo tiendo a ser más bien optimista, en el sentido de que vamos a las cosas, porque la sociedad volvió a su centro. Por supuesto, no es la misma. No hay que ilusionarse pensando en que vamos a volver al 17 de octubre del 2019. Por supuesto, hay avances, pero Chile se recentra. Y obviamente los excesos de Dorador de que hablaba Sebastián en la Comisión de Medio Ambiente, miren, la propuesta de Dorador que salió de la Comisión de Medio Ambiente fue rechazada íntegramente en el pleno de la convención, ¿ah? Porque la convención fue una sumatoria de causas minoritarias, y la sumatoria de causas minoritarias no construye una mayoría, sino circunstancial, sino frágil, sino provisoria, pero a la hora de presentarle esa suma de causas de minoría a la sociedad, nos da mayoría social. Y eso es lo que está ocurriendo a mi juicio. Bueno, muchas gracias, Pepe. Sin lugar a dudas, una de las pocas cosas claras es que hay incertidumbre en todos los aspectos, incluso en el hecho de si esta constitución o esta propuesta de constitución va a ser aprobada en el 4 de septiembre. Pero tal como lo decían anteriormente, los cambios continúan. En mi opinión, los cambios que dicen relación con el mayor cuidado del medio ambiente, con la mayor preocupación por el medio ambiente, aquellos que dan un mayor espacio al Estado para desarrollar actividades económicas, aquellos que implican que los gobiernos regionales y locales tengan mayor autonomía, esos cambios se van a producir, porque también responden a otro tipo de necesidades, a otro tipo de visiones de los ciudadanos en cuanto a lo que debe ser el modelo económico, social y político de un país. Pero sin duda todos estos aspectos generan incertidumbre, generan dudas, y son cuestiones que los inversionistas institucionales están analizando, los extranjeros están analizando y viendo. Y sabemos que muchos de ellos están analizando todas las alternativas para manejar estos mayores riesgos, para defender sus intereses en sedes internacionales, están preocupados de esto, y bueno, forma parte también de la nueva realidad que vive Chile. Y en ese sentido, Nicole, me encantaría que tú nos pudieras contar un poco a qué cosas, cuáles son las razones que están viendo los inversionistas extranjeros para que en el fondo estén viendo estas alternativas de defensa de sus inversiones bajo tratados internacionales, cuáles son los riesgos o las modificaciones que mayor nos preocupan, y qué tipo de caminos se han ocupado en otros países y que podrían ser también ocupados en Chile. Gracias, Loreto. Voy a tratar de ser breve en atención al tiempo, pero con gusto puedo tocar los puntos que sean de mayor interés para ustedes y la audiencia. Y quisiera partir quizás haciendo uso de lo que escuché de mis panelistas, ¿no? Y Jorge partió con incertidumbre, si no es la incertidumbre la única constante, y se ha repetido por todos ustedes la palabra incertidumbre. Y cuando se habla de inversión, y quizás aquí voy a hacer una especie de reserva a cómo está planteada la pregunta, que es desde el punto de vista del inversionista extranjero, pero quizás por primera vez en muchas décadas estas preguntas también se originan en inversionistas nacionales, que es un fenómeno que probablemente no habíamos visto en Chile. Y Jorge habló de este sistema jurídico, mencionó 12, y del Administrative State, Sebastián,
Y después Pepe habló de esta foto movida, ¿no? Y de la tensión entre orden y certidumbre. Entonces, si uno toma todos esos conceptos, cuando hablamos de inversión, inversiones que requieren, que son a largo plazo en particular, el inversionista no busca 100% certeza, pero sí cierto grado de expectativa de cómo se va a desarrollar esa inversión en el tiempo, ¿no? En ese sentido hay preocupación, por un lado, acerca de los derechos, las protecciones sustantivas que tiene ese inversionista, y por otro lado, de un punto de vista más procesal, el foro o el ente ante el cual se van a decidir esas potenciales disputas con, por ejemplo, y aquí Sebastián habló de ello, nuevos entes reguladores, ¿no? Que se multiplican en la propuesta constitucional. Entonces, a tu primera pregunta, ¿por qué existe esta inquietud sobre potencial protección bajo tratados de inversión o Tratado de Libre Comercio que contengan capítulo de inversiones, de protección de inversiones? Simplemente, por un lado, la inquietud de conocer cuál es otra categoría de protección, además de la que pueda proporcionar la legislación doméstica, y por otro, y ante la presencia de una modificación muy sustancial del sistema judicial en Chile, al menos como se ha propuesto ahora, ¿qué otro mecanismo de resolución de controversia existe si un inversionista se ve enfrentado a un cambio del marco jurídico o de la interacción que tengan, no solamente con entes regulatorios, sino también con el planteamiento, como lo mencionaron mis copanelistas, autorizaciones de los pueblos indígenas, autorizaciones de nuevo entes regulatorios de gobiernos locales o municipales. Eso es un poco lo que estamos viendo, y de nuevo, quizás por primera vez, no solamente esa inquietud de parte de inversionistas extranjeros en Chile, sino también por inversionistas nacionales que se han preguntado, quizás por primera vez, ¿tengo yo también potencialmente acceso a esos mecanismos de protección? Y la verdad es que Chile se inserta en un escenario mucho más grande, que incluye a otras jurisdicciones. Venezuela obviamente tiene un track record mucho más largo, pero si miramos lo que está pasando en México, las llamadas de atención ayer ya públicas bajo este tipo de tratados de Estado a Estado, que es bastante, no tiene mucho precedente, Perú y potencialmente Colombia. Y eso es un panorama un poco más regional. Además de esto, me hiciste la consulta, Loreto, qué es lo que están haciendo, y esto no solo en Chile, quizás en otras jurisdicciones también. Por una parte, y tomándonos de la respuesta anterior, lo que se llama un planeamiento, quizá, primero determinar cuáles son las posibilidades de protección de inversiones existentes bajo este régimen de tratado de inversión extranjera, pero también en la planeación de inversiones futuras, para que esas inversiones tengan protección, o lo que se llama el treaty planning. Y puedo tocar brevemente algunos puntos que son relevantes, o sea, desde lo más básico, que es determinar cuáles son los tratados que están a disposición para potencial protección. ¿Acaso el inversionista cumple con los requisitos básicos para calificar como inversionista o nacional de un Estado que ha celebrado los tratados de inversión? Si necesita estar incorporado en esa jurisdicción, domiciliado, o simplemente hacer negocios en ese estado para beneficiarse de la protección, y que la inversión que se esté realizando efectivamente pueda calificar como inversión bajo ese tratado y no tenga exclusiones. Si el tratado está sujeto a potencial denuncia, si hay notificaciones especiales de excepción entre el CIADI, que también se mencionó por mis panelistas, o si hay cláusulas de denegación de beneficios que potencialmente impidan esa protección en el caso de compañías que son
simplemente formales y no tengan una actividad sustantiva en el estado de origen de la inversión. Asimismo, estamos viendo que inversionistas están tomando la precaución en la medida que celebren nuevos contratos con agencias estatales de incluir lenguaje expreso, en el sentido de que la inversión que se realiza califica como una inversión bajo el tratado aplicable, y también incluir lenguaje en el sentido de que quien realiza la inversión califica como nacional o inversionista bajo ese tratado, para que exista al menos una manifestación del acuerdo entre las partes, esto es el inversionista y la agencia estatal en cuestión, de que existe o que cae esa inversión y ese inversionista bajo la protección o el paraguas de protección del tratado en cuestión. Y vemos también, y separándonos un poco del ámbito de tratados de inversión, instrumentos que han existido hace mucho tiempo, pero que no siempre se emplearon, particularmente en jurisdicciones como Chile, como las pólizas de riesgo de seguro político, que son Political Risk Insurance, que en el fondo es un seguro que ofrece cobertura respecto de eventos como interferencia gubernamental o violencia política, en un rango amplio desde terrorismo hasta expropiaciones ilegales, confiscaciones o repudiaciones de contratos por parte de agencias estatales. Y también, y esto obviamente no se debe únicamente a cambios jurídicos, sino también geopolíticos que describió muy bien Jorge para la audiencia, mitigar otros aspectos de contratos como seguro para variaciones en la tasa de cambio. Chile, los que están aquí presentes han visto lo que ha ocurrido con el peso, sin precedentes y sin perjuicio del rol que tenga el gobierno de tratar de mitigar esas variaciones. Obviamente existen mecanismos que permitan a inversionistas mitigar el riesgo de variación de la tasa de cambio, y eso se ve más y más hoy en día siendo empleado. En interés del tiempo paro ahí para asegurarme que no haya preguntas más específicas, pero te doy la palabra, Loreto. Gracias, Nicole. Quiero hacer una pregunta abierta a todos ustedes, en honor al tiempo. Esta conversación ha sido muy entretenida y sin lugar a dudas nos va a quedar muchas cosas pendientes de analizar, pero quería referirme a los cambios al modelo económico. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes que incorpora esta nueva constitución y que podrían, en el evento que fuera aprobada, van a ser muy relevantes, tienen que ver con el modelo económico. Y si uno los pudiera sintetizar, los principales cambios son dos. Uno, la mayor participación del Estado en el desarrollo de actividades económicas, lo que significa que el Estado no solamente va a participar como regulador, sino que también como proveedor de servicios y como competidor. Eso por una parte. El segundo aspecto que considera que afecta al modelo económico es que de algún modo se sujeta o se sujetaría el desarrollo de la actividad económica al cuidado medioambiental. Y cuando hablamos del cuidado medioambiental, que es una cuestión que es válida en todas partes del mundo, estamos exigiendo un alto estándar de cuidado en materia ambiental. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes, cómo visualizan los efectos de esos cambios en la posibilidad de atraer inversión en Chile? ¿Constituyen esos cambios un aumento significativo del riesgo país que tiene Chile? ¿Cómo afectará eso, en su opinión, al desarrollo de Chile, a la atracción de las inversiones? ¿Y cómo lo ven ustedes desde el punto de vista jurídico, político y económico? ¿Quién parte? Si quieres, seguimos el mismo orden. Perfecto, Sebastián. Sí, muy rápidamente, atendiendo tus preguntas y tomando unas cositas adicionales. Yo creo que el cambio del modelo económico es muy importante. El modelo, caricaturizando el modelo económico actual, se ha definido como un modelo basado en la subsidiariedad.
que es un tema papal. Esto viene de una encíclica papal de finales del siglo XIX. Y lo que básicamente dice es que el Estado solo debe hacer aquello que la sociedad civil y el sector privado no puede realizar en forma eficiente. De ahí vamos a pasar a un sistema democrático social de derecho en el que el Estado va a garantizar y muchas veces proveer una serie de derechos, los que yo mencionaba que vienen desde el año 41 y 44 de Roosevelt, que como no los pasa, no los aprueba el Estado, los toma su viuda y los lleva a las Naciones Unidas, y ahí se crea el catálogo de derechos de las Naciones Unidas, los cuales Chile, a través del embajador Santa Cruz, es uno de los signatarios iniciales. Por tanto, el cambio de modelo va a ser muy importante, y va a haber, como decías tú, competencia de nuevas empresas públicas. Ahora, poniéndolo un poquito en relación internacional, esto está pasando en todas partes del mundo. La gran noticia ayer en los mercados internacionales, es que el presidente Macron decidió que el Estado de Francia va a nacionalizar o renacionalizar Electricité de France, EDF, y van a comprar que el 16% que no eran dueños con un premio. Esto es muy importante. ¿Cuánto van a pagar? Van a pagar el precio de mercado más 53%. No un precio justo que lo decide un grupo de expertos, precio de mercado con un premium de 53%. Por tanto, el cambio del modelo es ese. Y el segundo cambio es lo que decía Jorge y que mencionaron los otros panelistas, de las jurisdicciones. Y aquí yo creo que es el sistema judicial, que va a haber 12 sistemas en Chile. A mí, en principio, si yo me quedara dormido en un avión hace 2 años y alguien me dice, mire, hay un país donde hay 12 sistemas judiciales, ¿usted te preocupa? Yo diría, chuta, yo vivo en un país donde hay 51 sistemas judiciales. Acá hay 51 sistemas judiciales, 50 para cada uno de los estados y el Estatuto Federal. La diferencia es que está muy bien regulado y no es por etnia, sino que es por jurisdicción. Y tampoco es por jurisdicción, como se dice en Chile, al lote. Yo soy director de una compañía minera, como tú sabes, Loreto, que tenemos una mina en Dakota del Sur. Hay 9 reservaciones indígenas en Dakota del Sur. Y sería impensable que cualquier litigio que tenga Worth, que es mi mina de oro, en Dakota del Sur, fuera resuelta ese litigio en un tribunal indígena, a pesar que hay tribunales, hay 9 reservaciones con sus propios maneras de en que dentro de esas reservaciones, nuestra mina no está ahí. Entonces, es muy diferente. Yo creo que el tema ese no se puede minimizar. Última cosa para decir del sistema de los negocios y qué va a suceder con eso. Hay una tendencia en Chile muy empujada por el subsecretario de Relaciones Internacionales en la Cancillería, un señor Ahumada, por cambiar muchos aspectos de los tratados. Y por ejemplo, el artículo 10, sección 5 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo quieren cambiar. Están trancando el Tratado de Libre Comercio o la renegociación con la Unión Europea. Y estos cambios tienen que ver mucho con el medio ambiente. Y esto va a naturalmente aumentar la incertidumbre dentro de los canales que decía Nicole. Ahora, para terminar, varias veces repitió Pepe el tema mínimos civilizatorios. Y esa es la retórica bajo la cual se va a plantear todo esto. Y se va a decir, estas nuevas agencias reguladoras, que van a tener un poder enorme, lo están haciendo para lograr que Chile tenga los mínimos regulatorios, que es un concepto del pensador italiano Norberto Bobbio, y que ha sido repetido muchas veces por la izquierda en Chile, y que de a poco ha sido tomado también por la izquierda más radical. Gracias. Última cosa, oye, hay una diferencia entre la incertidumbre conocida y la incertidumbre no conocida, lo que decía Don Rumsfeld. Known unknowns and unknowns unknowns. Y esa diferencia, si tenemos el apoyo de los abogados que hay aquí, vamos a estar mejor porque van a ser incertidumbres, pero vamos a estar defendiéndonos. Así es. Conocer los riesgos, evaluarlos bien para obtener las medidas de mitigación es fundamental. Bueno, Nicole, y desde tu mirada,
¿cuál de esos cambios en el fondo al modelo económico pueden ser más preocupantes para los inversionistas y que pueden ser más relevantes desde el punto de vista de la inversión? Estás en mute, Nicole. Ahí sí, ahí sí. Quizás tomándome un poco de lo que dijo Sebastián, la inversión siempre existe. Y existe en lugares incluso más riesgosos o más inciertos. Lo que cambia son las condiciones de la inversión. Y lo que el inversionista hace, probablemente va a existir un retorno mucho mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. De manera que nuestro continente es bastante cíclico y hay ciertas jurisdicciones dentro de nuestro continente que siempre están en este pattern de riesgo. Pero hay inversión y no ha parado. Pero el que sabe invertir saca su retorno. Yo creo que el momento de hoy en que estamos teniendo esta conversación es temprano en el sentido que hay mucho por definir. Y ya sea el cambio al modelo económico, hay muchas jurisdicciones en que está el Estado con un rol mucho más predominante y en que el inversionista extranjero o el inversionista nacional se asocia con ese Estado. Y en forma conjunta llevan a cabo una inversión a largo plazo. Pero el unknown de Sebastián todavía está, ha de definirse de cierta manera para que ese inversionista, que creo que siempre va a estar, se arme de los instrumentos necesarios para tener un retorno, que al final es lo que buscan los que invierten, ¿no? Esa es mi reseña muy breve. Pepe, no sé si tú querías... Pepe, una pregunta es... Pero déjame responder la pregunta que hiciste. Ya. Porque tenía un comentario, después te lo hago. Es evidente que las exigencias ambientales de hoy son superiores a las exigencias ambientales de hace 10 o 15 años en Chile. Y también es evidente que las exigencias medioambientales del 2040 van a ser superiores a las exigencias ambientales del 2020. Eso es casi un inevitable. Yo creo también que hay una tendencia mundial a la mayor participación del Estado, pero en Chile está concentrada más bien en la provisión de bienes públicos, particularmente educación, salud y previsión. Y yo creo que allí se va a concentrar. Quiero decir además que en la propuesta toda participación, incluso de un municipio, exige ley, y por lo tanto dependerá mucho de las correlaciones parlamentarias presentes y sobre todo futuras. Yo quería decirte que el elemento más peligroso para el desarrollo económico y en particular para la inversión es la exigencia de consentimiento indígena para las inversiones. Primero porque está definido de tal manera la existencia de una nación indígena e incluso de futuras naciones indígenas que si se llegara a aprobar va a desatar una dinámica de extorsión de las inversiones que es francamente paralizadora, creo yo, del desarrollo, particularmente de la región. Pepe, Oye, una pregunta más. Disculpa, una cosa muy corta. Por echarles pelo a la sopa nomás. Eso en cierto modo sucede en muchas partes del mundo. Los ejidos, nosotros tenemos una mina, igual como lo creo que Loreto también, en la compañía en la cual ella es directora, tenemos minas en México y los ejidos nos tienen extorsionados. No. Tenemos minas en Canadá, donde The First Nation nos tienen extorsionados y hemos llegado a un acuerdo con ellos. Y ahí volvemos a lo que dice Nicole. Inversiones hay hasta en la República Democrática del Congo. El tema es que se les exige a esas inversiones una tasa de retorno del 40% para que cubran ese riesgo y al final entonces se reduce el ámbito y se invierte mucho menos. Pero yo te encuentro razón, pero vamos a llegar a un acuerdo. Siempre va a haber inversión, como dice Nicole. Pepe, una pregunta.
¿Cómo visualizas tú como una alternativa de mitigar estos riesgos la posibilidad de que en Chile existan mayores acuerdos, partnerships entre los estados y particulares para desarrollar actividades económicas que en el fondo están muy sobrereguladas o que tienen mucho riesgo porque están en el territorio y por lo tanto se requieren las autorizaciones, aunque no sean exigencias legales, de las comunidades, de todos los stakeholders? ¿Tú crees que existe esa alternativa, que podríamos como país incursionar en esa forma de trabajar? Sobre todo cuando se trata de inversión a largo plazo. Yo creo que la posibilidad de que eso se desarrolle, mira, te voy a contar, yo tengo relación con el mundo de la madera y me contaban la experiencia de una empresa en el Mato Grosso del sur y van a instalar una papelera y por lo tanto van a plantar, etcétera. Eso está inserto dentro de un plan de desarrollo encabezado por el gobierno federal que se planteó ser el corazón forestal de Brasil. Y obviamente eso hace que toda la tramitación, una vez que el Estado federal se compromete a desarrollar ese proyecto en asociación con el privado, la defensa frente a la comunidad, frente a la defensa legal incluso, la hace el Estado y no la hace el privado. ¿Ah? Ahora, si tú me preguntas si eso es posible hoy día con el gobierno que tenemos, no lo es. Pero yo creo que hay ahí un potencial en asociación con gobiernos regionales, por supuesto con más atribuciones, que es lo que viene de todas maneras. Más atribuciones para gobiernos regionales. Es distinto relacionarse en el Biobío con Rodrigo Díaz, gobernador regional, cuyo éxito está en el empleo, en la tasa de crecimiento, en el nivel de orden público, etcétera, que con el delegado o la delegada del gobierno central, que tiene un enfoque determinado y que no está pensando solamente en cómo le va a la gente de esa región. Yo creo que ahí hay una beta, asociación con gobiernos regionales mucho más empoderados y que por supuesto van a estar comprometidos casi en exclusividad con el desarrollo de su territorio. Bueno, lamentablemente vamos a tener que concluir este panel. A mí me encantaría poder seguir conversando. Me he entretenido mucho. Pero sí, concluyendo, podemos decir que la incertidumbre forma parte de lo que está pasando, forma parte siempre de las actividades que desarrollan las personas. Estamos siempre frente a un fenómeno de cambio constante. Sin embargo, conocer esto desde la mirada jurídica, desde Nicole, de la mirada económica y la mirada política, yo creo que es muy importante porque permite, como decían todos ustedes, evaluar mejor los riesgos, tomar decisiones más informadas y buscar los mejores mecanismos para mitigar esos riesgos. Así que muchas gracias a todos ustedes y bueno, a todos a quienes han participado, asistido a este panel y a los cuales no le hemos podido contestar sus preguntas. Todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Nicole Duclos, Sebastián Edwards, María Loreto y Pepe Auz y Jorge Bufil. Muchísimas gracias y los esperamos nuevamente en un nuevo webinar más adelante. Hasta pronto. Gracias, Fred. Adiós.